Amados hermanos y estimados oyentes, es un privilegio para nosotros compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie Salvos por su vida. Tomo 2. El Evangelio de la Gloria. Semana 1. La liberación del Espíritu, basada en Romanos, capítulo 8, versículos 1 y 2. Día domingo, lectura bíblica. Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. Mateo capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Colosenses capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Leer con oración. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías capítulo 17, versículo 14. Sanados del pecado para experimentar la ley del Espíritu de vida. Al leer Romanos capítulo 8, versículo 3, vemos que el Hijo de Dios vino en semejanza de carne de pecado. Frente a esto, podemos relacionar esta verdad con un episodio que ocurrió en el Antiguo Testamento, el episodio de la serpiente de bronce. En el tercer capítulo del Evangelio de Juan leemos: y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Este versículo nos muestra el episodio en el cual Dios le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la levantara en un asta. Eso prefigura a Cristo, que fue levantado en la cruz. Él fue clavado y colgado en el madero. La historia de la serpiente de bronce es relatada en el capítulo 21 de Números. Por causa de la murmuración y rebeldía del pueblo de Israel, Dios envió serpientes ardientes venenosas para morder al pueblo. Por ese motivo, muchos murieron. Al interpretar esa figura a la luz del Nuevo Testamento, las serpientes ardientes representan la ley del pecado y de la muerte, pues esa ley nos lleva a pecar y también a experimentar la muerte. El versículo 7 nos muestra la reacción del pueblo y de Moisés, que oró a Dios. Ese es un principio muy valioso. Si queremos ser salvos hoy, necesitamos arrepentirnos, aferrarnos a Dios en oración y ejercitar nuestro espíritu. Esa es la actitud que subyugará nuestra alma y mantendrá nuestra mente fija en las cosas de Dios, nuestra emoción amando a Dios y nuestra voluntad decidida por la voluntad de Dios. Vemos en el capítulo 21 de Números que Dios no quitó las serpientes, sino: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Probablemente tardó algún tiempo para que esa serpiente fuera elaborada. Mientras tanto, muchos morían. Además, les costaba creer que al mirar a aquella serpiente de bronce, la persona sería sanada. No podemos ser incrédulos. Si queremos ser sanados, necesitamos ejercitar nuestro espíritu y mirar al Señor. Eso no nos cuesta nada. Como vimos, esta serpiente de bronce representa a Cristo. El bronce utilizado para hacer la serpiente representa el juicio. Eso significa que Cristo fue juzgado por causa de nosotros. Él tenía la forma de la serpiente, su semejanza, pero no su naturaleza. Esa semejanza se refiere a la semejanza de la carne de pecado, pero sin el veneno, sin el pecado. Frente a esto, podemos concluir que la verdadera sanidad está en el Señor Jesús.
Él vino en semejanza de carne de pecado, pero no pecó. Y al ser crucificado, fue su carne la que padeció la crucifixión. Eso tiene un significado muy profundo. De acuerdo con Colosenses capítulo 1 versículo 22 y Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, fuimos reconciliados con Dios en la carne de Jesucristo. El hecho de que Cristo haya sido crucificado en la carne nos muestra el juicio de Dios para con Satanás, pues éste mora en la carne del hombre. Jesús no cometió pecado, pero cuando Cristo fue crucificado, la semejanza de carne de pecado fue llevada a la cruz. En consecuencia, la carne de pecado igualmente fue crucificada y Satanás, que estaba en la carne de pecado, también lo fue. Por eso la carne de Jesús era una trampa para atrapar a Satanás, de modo que cuando Jesús fue crucificado en la carne, Satanás también fue clavado en la cruz. A pesar de que Jesús no tenía pecado en sí mismo, tomando el ejemplo de la serpiente de bronce que tenía la forma de la serpiente, pero no su veneno, podemos decir que cuando Cristo fue llevado a la cruz como la serpiente de bronce, Él llevó consigo a la cruz a todas las serpientes que tenían el veneno. Por causa de la muerte de Jesús, Satanás, el príncipe de este mundo, fue juzgado y expulsado. En Hebreos capítulo 2 leemos: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando Jesús fue crucificado, el diablo fue destruido y la promesa que está en Génesis capítulo 3 se cumplió. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando Jesús fue a la cruz, Satanás quedó muy contento, porque imaginaba que había matado al Hijo de Dios. Sin embargo, él no esperaba que 3 días después el Señor Jesús resucitara. Al ser crucificado y resucitar, Jesús aplastó la cabeza de Satanás, así como se aplasta la cabeza de una serpiente. Ante la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz, hoy tenemos el poder de cumplir la ley. El 7º capítulo de Romanos nos muestra al hombre solo, sin Cristo, que es incapaz de obedecer a Dios y de vivir según los justos requisitos de la ley. Solamente Cristo cumplió toda la ley y por causa de Él hoy también podemos cumplirla. Cristo no solo cumplió la ley, sino que además elevó su padrón, mostrando que los requisitos divinos no se limitan a los hechos exteriores, porque también incluyen lo que nosotros somos interiormente. Por causa de la obra de Cristo, la ley divina no fue más grabada en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Por tanto, no debemos andar más según la carne, según el viejo marido que intenta actuar independientemente. Somos la esposa que depende en todo de nuestro nuevo marido, que es Cristo. El resultado es que experimentaremos la ley del Espíritu de vida, pues Cristo, nuestra cabeza, ya cumplió toda la ley, y una vez que somos encabezados por Él en el Espíritu, el mandamiento de la ley se cumplirá en nosotros. ¡Aleluya! Pregunta: ¿por qué puede operar en nosotros la ley del Espíritu de vida? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información,
Puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.